buenas tardes. El día de hoy tenemos un programa muy interesante. Vamos a hablar sobre yoga, pero vamos a abordar este tema desde la óptica de lo que es la práctica de yoga en sí. Vamos a dar unas sugerencias y para esto me acompaña el día de hoy un maestro de yoga maravilloso que se llama Sergio Faz. Gracias, Sergio, por estar con nosotros. Gracias, Ingrid. Bien, bueno, vamos a empezar. Sergio nos va a explicar en sí qué es el yoga. Bueno, el yoga es una práctica que une cuerpo, mente y espíritu, y el nombre quiere decir unión, yoga o yugo, que une las cosas, y en este caso unimos las tres partes que nos componen, el cuerpo, la mente y el espíritu. Esto es muy importante en cuanto a lo que nosotros abordamos, que es la salud holística. Un tema de salud no puede estar aislado de lo que es la mente, el alma de la persona, lo que son todos sus sentimientos, de lo que es el cuerpo. Y esta práctica nos va a permitir a nosotros lograr todo eso en conjunto en una sola sesión, ¿no? Así es. Entonces, ¿sí empezamos? Bueno, pues empezamos. Para la práctica de yoga es importante tener en cuenta ciertos requisitos o ciertas reglas que uno debe observar y ser muy cuidadoso con ellas. La primera es la manera en que vamos a llevar la práctica, cómo vamos a estar preparados para ella. Dividir todo esto en distintos puntos, que son 22 puntos, y empezamos por las cualidades requeridas para la práctica: la disciplina, la tenacidad y la perseverancia. En disciplina, bueno, es muy fácil que todos nos salgamos de la disciplina, creo que es lo que más nos cuesta. Por ejemplo, a uno le dicen, tienes clase a las 7 de la mañana, y dice a las 7 de la mañana, entonces quiere decir que me voy a dormir a las 9 de la noche o a las 10 de la noche. Y pues sí, uno debe dormir sus 8 horas antes de realizar la práctica para que el cuerpo esté con las condiciones óptimas para realizar las asanas y no tenga ningún inconveniente, ni se sienta cansado, ni se sienta con fatiga excesiva o con sueño, que es terrible ir a una práctica con sueño. Entonces uno sí tiene que ser muy disciplinado a este respecto, tiene que manejar sus horarios, establecer sus horarios y ser riguroso. La otra cosa, hay personas a las que nos cuesta levantarnos temprano, muy temprano. En esos casos se recomienda que la persona tome una taza de café, una taza de té, algo que lo despierte, que lo anime, una infusión, y entonces ya puede ir a la práctica. Yo creo que retomando un poco, el tema disciplina es bien importante, aunque la palabra nosotros siempre la relacionamos a lo mejor con la escuela y con la época con el ejército. Sí, desde algo de estructura, algo que no quiero. Si yo no tengo la disciplina, si no me abro a esta oportunidad de tener una disciplina, las cosas desde el principio no van a salir bien. Exacto. Porque como tú dices, si yo no programo dormirme un poco más temprano para llegar a una práctica de 7 y aún de haber dormido bien o no, yo no preparo el cuerpo previo a llegar, habiendo tomado un líquido, como tú dices, un té o un café, que me permita despertar y que también caliente mi cuerpo, sobre todo en días como hoy, que amanece lloviendo, está muy frío, es muy difícil llegar a una práctica saliendo de tu cama, correr casi al gimnasio, sí, y pretender llegar a la práctica, ¿no? Sí, y la otra es la perseverancia. Uno establece sus días de práctica, por ejemplo, digamos lunes, miércoles, viernes. Entonces mantener esos días de práctica constantes y luego tomarse sus días de descanso, que pueden ser sábado y domingo, o si quiere hacer práctica toda la semana, pues maravilloso, hace práctica toda la semana, pero siempre mantener esa constancia. Ahora, sucede otra cosa que se suele confundir también. La perseverancia... Bueno, pues uno tiene que mantener un ritmo establecido. Habrá días en que no pueda ir a la práctica por razones de salud, por compromisos, por trabajo. Entonces, tampoco debes sentir culpa porque no pudo ir a la clase. Es que eso te llega a pasar cuando tú empiezas a establecer esa rutina de voy a ir lunes, miércoles y viernes, y tienes el problema de no poder ir o cualquier cosa, te ponchó la llanta y no llegaste a la clase, hay culpa. Sí, hay culpa, no, ya no lo hice, ahora qué va a pasar. Y todo el día ya se va en torno a esa culpabilidad. Se va a darle vuelta, ¿no?, a la culpa. Y entonces creo que es importante quitar esa cosa de la culpa. Y bueno, pues que si no la pude hacer a las 7 de la mañana, que era mi hora de la clase,
tal vez tenga a la hora de la comida, que es de 2 a 3, pues hago una práctica pequeña yo mismo, una práctica personal, media hora, y quitamos eso, quitamos ese pequeño problema de la culpa. En la otra es la limpieza. Es importante también, antes, este es el punto número 2. El uno lo voy a hacer al final. El punto número 3 de limpieza y alimentación. La limpieza es muy importante, ducharse antes y después de la práctica. El cuerpo ha de estar limpio, preparado para la práctica. Si se dan cuenta, cuando uno se despierta, se mete al baño, se toma un buen regaderazo en la mañana, pues sale más despierto, sale más dispuesto a la práctica. Sí. El cuerpo está listo. Y en cambio uno sale con la sábana pegada todavía, lleva sueño, no se le va el sueño. Inclusive las articulaciones también, con el agua las vas a ayudar a que se aflojen un poquito, y en cuanto tú empieces la práctica es muy diferente la sensación del cuerpo que la sensación del cuerpo en seco, ¿no? Sí, y ayuda a que los músculos estén relajados, preparados para la práctica. Y en cuanto a la alimentación, siempre se recomienda que la alimentación se haga 4 horas antes de la práctica de yoga. Si se hace una práctica por la mañana, pues lo que les decía, un líquido, una taza de té, infusión o café, funciona, nada más. Hay casos en que me dicen, bueno, pero es que yo no puedo salir de mi casa si no como. Pues entonces una rebanadita de pan, lo dicen, no, pero es que yo necesito comer bien. Pues lo siento, pero si esperas 1 hora y media que va a durar tu práctica o 1 hora, no pasa nada si esperamos un tiempo para comer. Y después de la práctica, uno puede ingerir alimentos media hora más tarde. Media hora más tarde ya puede ingerir alimentos y entonces seguir con todo normal. Por lo general uno les dice, es media hora, y preguntan siempre, bueno, pero es mucho tiempo después de la práctica. Yo salgo con mucha hambre de la clase. Si nos ponemos a pensar en lo que uno se pone los zapatos, en que se viste o que se mete a bañar, ya se pasó la media hora. Entonces ya se cumple con ese otro requisito. Y también importante que los intestinos estén vacíos cuando van a la práctica. Es muy importante levantarse, uno va al baño, hace la evacuación y entonces se prepara para la clase. Si la persona no ha podido evacuar durante el tiempo previo a la práctica, entonces se recomienda que haga posturas para favorecer la evacuación. Claro. Y en este caso puede hablar con el instructor, o si ya conoce las posturas puede hacer Sirsasana, o el parado de manos, y entonces esto le ayuda mucho a favorecer la digestión, que se muevan los intestinos. También Uttanasana, la flexión al frente, ayuda mucho con este tema de evacuación. En cualquier caso, si tú, por ejemplo, aunque no tengas la práctica tan establecida, pero estás teniendo problemas de estreñimiento, este tipo de posturas te van a ayudar con ese. Te ayudan muchísimo con el estreñimiento. Con estreñimiento, todo el asunto de intestinos, con diarrea, con estreñimiento, con gases, las posturas como Sirsasana, Salambasarvangasana, Uttanasana, Ardha Uttanasana, todas estas te ayudan a trabajar los intestinos. Ahora dime. Yo creo que es muy importante entender por qué estas sugerencias. Uno dice, ay, bueno, ¿qué importa si no me baño? Pues si después me voy a bañar. ¿Por qué es importante un baño previo? ¿Qué va a permitirnos sentir a la hora que lleguemos a la práctica? Sí, siempre dicen, sí, ¿por qué me baño si voy a ir a sudar? Bueno, hay que recordar que es una práctica de unión. Tenemos que unir cuerpo, mente y espíritu. Entonces, el cuerpo tiene que estar limpio para que eso nos ayude a tener una sensación de un estado de alerta, que el cuerpo esté alerta, la mente esté alerta. Y eso nos va a llevar a tomar conciencia del cuerpo. Entonces ya estamos juntando las tres. La mente, la conciencia, el cuerpo, que se van uniendo en la práctica. ¿Hay alguna condición del baño? Porque hay algunas prácticas donde el agua tiene que ser fría. Bueno, en mi caso yo recomiendo que las personas hagan el baño a su manera, libre, como les sea más cómodo. Hace poco escuchaba un reporte de un médico portugués que decía
que durante muchos años se ha recomendado empezar el baño con un golpe de agua fría, Sí. y él decía que no, que se puede hacer, empiezas con el agua tibia y luego se va fría, Ajá. porque si empiezas con el agua fría de golpe es Es que es un shock un susto. para el cuerpo horrible, sobre todo si estás levantándote de tu cama y te metes al agua fría, Sí. me parece como que hasta te puede dar... Sí, él decía que podía dar hasta un paro cardíaco. No lo dudo, sí, es una sensación muy fuerte. Entonces, empezar de tibio a frío. Ujú. Y sí, el agua fría al final del baño es muy agradable. El cuerpo ya está listo, ya está despierto, y entonces uno va más dispuesto a realizar Claro. su práctica. Íbamos con este tema del baño. Y bueno, aparte de la limpieza del cuerpo, hay que tener la limpieza del espíritu, la disposición para hacer la práctica. Uno tiene que ir con ese ánimo de que va a realizar una práctica. Esa es la limpieza de espíritu. Uno tiene que ir bien dispuesto y también sabiendo que va a compartir el salón con otros compañeros. Ujú. Porque a veces hay temas de que, es que no me gusta esa clase porque hay mucha gente. Bueno, uno hace la práctica personal, no importa que sean 50 en el salón, la práctica siempre será en su tapete. Entonces uno tiene que empezar a practicar ahí el respeto por los demás, la convivencia con los demás. Y la humildad. La humildad, Sí, exacto. claro. Es que mira, también te pasa que tú dices, ok, la gente que empieza con el yoga cree que es una clase pues como de gimnasia o algo con lo Ujú. que haya ya tomado antes, unos pilates, una cosa así, pero no sabe que aquí también la mente se tiene que preparar antes de entrar. Sí, Tú si vas a una clase de zumba o cualquier tipo de clase del tipo cardio, dices, pues a ver qué va a hacer el maestro, a ver qué nos va a poner, qué música nos va a poner, ¿no? Aquí no vas a adivinar qué te van a poner porque es un set de asanas que no tienen diferencias, ¿no? No es que este maestro las va a hacer de una forma. Son siempre las mismas, claro, hay sí. una variedad inmensa, ¿no? Va a elegir el maestro una secuencia de asanas para completar la práctica del día. Pero no hay nuevas asanas, no viene un nuevo inventar las nuevas asanas para la práctica de yoga, no hay inventos, no hay novedades, ¿sí? Exacto. Aquí siempre es lo mismo, entonces tú vas a preparar tu mente a esa humildad, como dices, esa flexibilidad no solo física, sino mental, porque a veces te tocan las posturas que no te gustan. Y ahí es donde tenemos que practicar esa flexibilidad, Ujú. hacer lo que no nos gusta también, porque luego nos instalamos en un terreno de comodidad. Sí. Todo es comodidad y decimos, bueno, esas son las posturas que me gustan, solo voy a hacer Ajá. estas. Y cuando hagan las que no me gustan, yo ni las hago. Yo ya me voy de la clase. No o me las gustó la hago clase. mal hechas para que ni forzarme, donde yo ya sé Sí. que me duele, eso ya no lo hago. Sí, sí. ¿No? Y a veces nosotros también, yo siempre digo que es importante la autocrítica. Uno como maestro a veces también va y pone solo las posturas que le son cómodas al maestro. Ah, sí, sí, claro. Y a veces hace pirueta y media, pero digo, bueno, hay que trabajar también lo que no nos gusta. Yo tuve un maestro que afortunadamente siempre decía al principio de la clase, hoy tocan las posturas que no nos gustan. A los hombres no nos gustan las posturas de cadera, entonces Claro. hoy nos va a tocar cadera. Y ya estábamos preparados para todo lo que venía después. Porque eso que mencionas también es bien importante, hay constitución, la constitución de la mujer, por cómo está distribuida, simplemente porque está preparado el cuerpo para en algún momento dado tener un parto, Sí. es abierta la cadera y el hombre normalmente la tiene Es más cerrada, cerrada. sí. Entonces siempre esas posturas donde hay que mover la cadera y abrirla, al hombre le cuesta más trabajo que a la mujer. Sufrimiento, diría yo. Sí, sufrimiento. La sufre mucho un hombre. Y bueno, también esta cuestión de que el maestro a veces se instala en un terreno de comodidad, luego el alumno va tomando también esa comodidad. Como me gusta ir solo con este maestro porque hago tales posturas, hago solo saludo al sol, versión 1, 2 o 3, y ya hice yoga. Pero hay que explorar más allá de eso. Siempre hay que ir más allá, ir descubriendo las posturas que no conocemos, practicando esas posturas que no conocemos y buscando también las posturas que nos van a ayudar a sanar ciertos problemas que tengamos de emocionales o físicos. El yoga en realidad es nuevo en México, nuevo relativamente. No tenemos tantos años como la India o como otros países, inclusive en Europa, donde ya hay prácticas mucho más establecidas. Entonces tú abres, digamos, una revista donde hay anuncios de yoga y puedes encontrar múltiples escuelas de yoga, ¿no? Y te dice estilo vinyasa, estilo ashtanga,
¿Qué pasa con esos estilos? ¿Qué es lo que tú debes de seleccionar cuando por primera vez quieres ir a una clase de yoga? Yo siempre digo que un principiante puede probar con el Hatha Yoga, que es el principio del todo el yoga. Yo soy formado bueno, empecé con Hatha, de hecho. Luego fui a Kundalini, luego me fui al sistema Iyengar y me quedé, bueno, luego fui al sistema Ashtanga, después regresé al sistema Iyengar y empecé una formación como maestro en Iyengar. Y siempre recomiendo esto, el Hatha, y sobre todo que hablen con el maestro cuando llegan a la clase, que le digan, buenos días, soy fulanito de tal, soy nuevo o nueva en la clase y nunca he hecho yoga o he hecho el yoga con el Wii. Claro, porque el Wii porque hay un programa. O he hecho el yoga con mi tía. O he hecho el yoga de las cadenas de televisión. Sí, entonces el maestro tiene que saber estas cosas para darle las asanas adecuadas a su nivel. Y también el alumno tiene que ir dispuesto a seguir a los demás. Eso es muy importante, esa disposición en el yoga no hay alumnos avanzados. Ni es competición. Ni es competencia, o sea, hay gente que lleva más tiempo, tiene más experiencia. Pero como en todo en la vida, tú llegas a un trabajo y hay alguien que ya lleva más tiempo que tú ahí. Sí, y también hay personas que empiezan, es su primer día en la clase de yoga y les salen unas posturas maravillosas. Sí. Les sale todo a la primera, uno les da las instrucciones, escuchan y van y ejecutan la asana con una limpieza maravillosa. Y es que están muy dispuestos, y a veces tienen las condiciones físicas para hacerlo. Hay quienes no tenemos a veces las condiciones físicas para hacer todas las posturas, entonces le tenemos que trabajar un poquito más. Y es muy importante seguir esas instrucciones, escuchar, sí. Abrirnos a escuchar muy bien las instrucciones para que podamos seguir la indicación correctamente. Si no entendí algo, levanto la mano, le llamo al maestro y le digo, es que no entendí o me está doliendo algo en la postura. Hay dolores naturales, o sea, dolores que están bien porque estoy trabajando, y hay dolores que son posible lesión. Sí, y eso hay que aprender a distinguirlo. Hay que aprender a distinguir cuando el dolor que estamos sintiendo es un dolor beneficioso para el cuerpo, para los músculos, y cuando ese dolor se está convirtiendo en una lesión, en un desgarre o yo ya tengo una lesión y le estoy incrementando la postura que estoy haciendo, no me está favoreciendo a algo que yo ya tengo un problema físico, cosa que la mayoría ya lo sabemos. Probablemente, como soy principiante en esto, yo no sabía que tenía un problema y por entrar a la clase y tratar de hacer las cosas que hacen los de más experiencia, me forzó hasta llevarme a una verdadera lesión que no tenía, o a incrementar algo que ya existía ahí, ¿no? Sí, entonces sí es importante el diálogo, perderle ese miedo al yoga, como bueno, es una práctica de personas muy flexibles. Pues no, uno debe llegar con esa disposición y con esa humildad a la clase y decir, buenos días, aquí estoy dispuesto a hacer una buena práctica de yoga. Y pues te puede pasar como cualquier tipo de centro o lugar de estudio que vas, a lo mejor el primero al que fuiste no te gustó. Pero puedes probar otro. Pero puedes probar otros, porque a lo mejor ese estilo, como tú dices, el Hatha se me hizo muy aburrido, se me hizo muy lento. Yo, como soy de mucha actividad, quiero uno donde haya más movimiento. Yo quiero irme a la Ashtanga, que es muy dinámico. Sí. O tal vez yo prefiera Vinyasa, o tal vez prefiera o a lo mejor empecé Kundalini. al revés, me voy a meter en una Ashtanga y yo no tengo la fuerza de los otros y quiero algo más lento. Entonces, buscarle, dense la oportunidad de ir a diferentes centros si no se están sintiendo a gusto en uno. Pero es definitivo que si tú encuentras la práctica de yoga correcta, te vas a sentir bien. El yoga es un tema de sentirse mejor, siempre mejor, tanto en lo físico como en lo emocional. Vamos a ir a un corte y regresamos para continuar con los... Tan pronto el corte. Ahorita regresamos. It's only been a week, the rush of being home and rapid fading, failing to recall what I was missing all that time in England,
send me aimlessly on foot or by the help of transportation to knock on windows where a friend no longer live. I had forgotten. There's always something to remind me of another place and time where love that traveled far and found me. We stayed outside till 2, waiting for the light to come back. We didn't talk, I knew, until you asked what I was thinking. What I was thinking. Brave men tell the truth. The wise man's tools are analogies and puzzles. The woman holds her tongue, knowing silence will speak for her. Brave men tell the truth. The wise man's tools are analogies and puzzles. A woman holds her tongue, knowing silence will speak for her. Will speak for her. Y vamos a continuar con los 22 puntos que es probable que en esta sesión no podamos terminarlos, pero estamos ahondando en ellos porque es muy importante comprender muchas de estas cosas para saber que la práctica de yoga tiene mucho que darnos a nosotros, pero tenemos que estar en las condiciones adecuadas para poderlo recibir. Así es. Otra cosa que hay que considerar es la hora en que realizamos nuestra práctica, en qué hora nos sentimos más cómodos haciendo la práctica. Regularmente la mejor hora para hacer una práctica de yoga es por la mañana, muy tempranito por la mañana. Entonces el cuerpo está rígido, pero la mente está despierta, no tenemos pensamientos, sí, claro. Frustraciones que han ido acumulándose del día. Sí, el agobio del de día, muchas emociones del día. presiones. Claro. La mente está muy dispuesta por la mañana. Entonces a esa hora se recomienda hacer las asanas más difíciles por la mañana, que el cuerpo está rígido, pero la mente tiene el control del cuerpo. Pero no se preocupen, si no la pueden hacer en la mañana, no es el fin del mundo, ¿eh? No pasa nada. Entonces, y por la tarde suele suceder que el cuerpo está más dispuesto. El cuerpo por la tarde ya está flexible, ya está caliente, ya ha hecho muchas cosas, pero la mente ya está cansada. Entonces no asimila de la misma manera. Y es recomendable en ambos casos. Puede ser mañana o tarde, pero eso sí, en la tarde la mente ya no va a estar igual, tan dispuesta como por la mañana. Es lo que tienen que entender. Ahora, tienen que ustedes pensar, tanto si tienen la posibilidad de una a la otra, elegir en cuál se sienten mejor. Sí. Y si es por cuestiones de sus horarios de trabajo y de obligaciones, pues elijan la que sea más fácil para ustedes, pero tratar de establecerla, ¿no? Sí. Porque finalmente cuando logramos establecer un hábito, que no es un hábito a la práctica, pero sí se liga a tener esa disciplina, ya va a ser más fácil para nosotros levantarnos temprano con la idea de llegar a la práctica y después a nuestro trabajo, o
finalizar nuestras tareas a tiempo para poder llegar a la práctica de la noche, ¿no? Así es. Y bueno, cada persona funciona distinto. Todas las personas, de acuerdo a nuestra condición física de naturaleza. En el Ayurveda hay distintos tipos de personas, ¿no? Doshas. Y algunos somos Pitta, otros Vata y otros Kapha. Y estas energías, estos tipos de energía que hay en cada persona, se van combinando durante el día. Entonces habrá personas Pitta que de 10 de la mañana a 2 de la tarde están en su máximo punto de energía. Pero luego, después de esa hora, después del mediodía, baja, entonces los Pitta empiezan de 2 a 6 de la tarde. Y luego los Kapha de 6 de la tarde a 10 de la noche. Y otra vez vuelve Pitta a entrar por la noche. ¿Cómo puedes saber qué eres tú? Hay que hacer bueno, primero, conocerse. Uno tiene que aprender a observarse, a conocerse su cuerpo, sus reacciones, cómo reacciona por la mañana, cómo reacciona por la tarde. Y después hacer un test de medicina ayurvédica. Yo tengo por ahí uno que es muy efectivo, luego se los podría proporcionar. Sí, en pantalla ellos pueden ver tu correo y te pueden enviar un correo si gustan contactar a Sergio y él les puede enviar el archivo donde está el test, ¿no? Sí. De esa manera ustedes contestan las preguntas. Yo tenía uno de un libro de Deepak Chopra y sí era muy sencillo porque te contestabas a un número de preguntas sí y no, y al final sacabas tus cantidades y te decía a cuál tipo era el que tenías más tendencia, pero luego también inclusive te decía cuáles otros eran en qué proporción, ¿no? Sí, porque luego estamos influenciados por otro, el anterior o el posterior, siempre tenemos influencia de dos en el cuerpo, y eso es importante reconocerlo. Yo tengo un grupo de alumnos de muchos años, ya 4 años con ese mismo grupo, y ya lo reconozco perfectamente. Hay quienes no pueden levantarse por la mañana a hacer una práctica a las 8 de la mañana, pero llegan al mediodía. Y hay unos que no pueden ir por la tarde, entonces ellos vienen a las 7 o a las 8 de la mañana. Esto de los tipos físicos también te determina las posturas a las que eres más accesible, que te son más sencillas. En cierta forma sí. Depende de tu nivel energético. Si eres de una energía muy elevada, o si en ese momento tú tienes la energía muy elevada, las posturas te van a ser más fáciles. En cuanto a eso, también es evidente que está la dieta amarrada al tipo de cuerpo que tienes, ¿no? Y esto también tiene que ver con la genética, con el país inclusive donde naces, por la altura. No es lo mismo haber nacido en la zona de Mérida, haber nacido en el Distrito Federal. Y no es lo mismo hacer yoga en Mérida que en el Distrito Federal. Claro, no es lo mismo el yoga de la playa, ¿no? Y eso es algo que tú nos mencionaste un día, ¿no? Es que el yoga, uno ve los videos que pasan en la tele, en las cadenas de deportes, y sí, ciertamente las hacen unos riscos a mediodía, muy bonito, entonces sueñas con que vas a ir a hacer una práctica así. Pues eso va a ser muy difícil, porque si tú toda tu vida la has hecho en un salón de yoga en el Distrito Federal y te vas a ir para hasta las 12 del día abajo, de ahí arriba, trepado en un risco, es muy probable que no logres nada. Sí, más bueno, que aquí hay un punto importante. La práctica tiene que ser a la sombra. Siempre la práctica a la sombra. No se debe practicar al sol. Eso que se ve muy bonito en la tele, pues sí, es muy bonito, pero a veces usan una pantalla verde y no están realmente en el risco. Y debe practicarse a la sombra, en un lugar ventilado, limpio. El piso ha de estar bien limpio y que sea cómodo. Exacto, yo me debo de sentir cómodo, porque si me quiero parar en un risco y hay unas piedras, se empiezan a encajar en el pie, lejos de ser una práctica que me va a llevar a algo, me va a llevar a lastimarme, o a estar totalmente de malas porque es incómodo. Sí. Si la ropa que llevo puesta es incómoda, la práctica no va a ser agradable. Entonces, a veces uno ve en las tiendas, porque allá voy a hacer yoga, voy a comprarme el kit del yoga, y vas y compras todo lo que encuentras en el mercado, y muchos y no resulta no son cómodo. adecuados. Ajá. Sí, aquí hay una cosa importante con la ropa. Yo siempre les recomiendo que la ropa sea de algodón, que usen algodón. Pueden ser unos pantalones muy flojos, que sea cómodo, que puedan flexionar las piernas, que puedan estirarse,
sin que el pantalón se vaya a romper, que sea muy cómoda la ropa, que sea de algodón, porque luego llevan unas mallas de licra que se les ven muy bonitas, pero a la hora de hacer ciertas posturas, como la postura del árbol, que subes el talón a la ingle, entonces cuando presionan el talón se resbala. Claro. O luego deslizan rápidamente la mano por el muslo y se suelen quemar con el contacto, porque a veces hay fricción y se quema la piel. Y aquí tiene mucho también que ver con lo natural, o sea, con lo que estamos yéndonos, una práctica que nos conecta con la naturaleza. Exacto. La licra es una fibra sintética. Sí. O sea, no me va a permitir mucho de la energía que se suelte, y además el mismo sudar. Históricamente sabemos que siempre es mejor con una ropa de algodón, porque va a permitir que nosotros podamos sudar correctamente, que todo lo que se va quedando adentro cuando usas una licra, inclusive, que provoca muchas infecciones. Sí, el algodón te proporciona más ventilación, es mucho más sano. Es mucho más sano. Y otra cosa, bueno, la práctica, para el lugar de práctica, eviten que haya insectos en el salón. El incienso, por lo general, si uno pone un incienso antes de empezar la práctica y lo apaga, porque luego está el caso que dejan el incienso y se está ahogando el alumno. Entonces limpien el salón antes con el incienso para que se vayan los mosquitos y no esté volando el mosco ahí durante la práctica, que es muy incómodo. También es muy incómodo. Nosotros en Hermoser tenemos unos sprays muy agradables también, donde ya no tienes que mantener el incienso, y también son útiles en los gimnasios donde tú no puedes prender un incienso por la cuestión de los sistemas de seguridad del incendio. Entonces, con un spray tú puedes rociar como maestro del salón, o tú mismo como alumno, si no ponen nada, podrías rociar tu tapete, ¿no? Y de esa manera te generas en tu entorno ya una higiene, y además pues estás trabajando con aceites esenciales, te van a ayudar a que tu práctica sea mucho más centrada, ¿no? Sí, y también evitar el ruido, evitar hacer la práctica en un lugar ruidoso. Pienso que se puede hacer una práctica en un lugar con mucho ruido, pero cuando uno ya está muy, muy preparado para ello, y por lo general un principiante en un lugar con ruido, le distrae todo. A veces le distrae hasta la mosca que pasa por ahí, ya lo distrajo y no está en la práctica. Entonces, ese ambiente, la música, porque hay maestros que usan música, que hasta inclusive hay sedes que dicen música para yoga, y hay quien no pone nada. Todo depende yo pienso que todo depende del maestro. Todo depende del maestro, de cómo lleve la práctica, cómo lleve la clase. No considero que una sea buena, la otra sea mala. Simplemente es una manera de llevar la clase cada quien. Porque yo lo que noto es que en el momento que pones música, mucha gente se va con la música. Sí. Y ya no escucha al maestro, ¿no? Entonces, yo así me agrada mucho la música, sí, pero siento que muchas veces ya es un distractor más. Entonces ya el alumno ya no pone tanta atención a lo que está diciendo el maestro, ¿no? Sí, y yo digo algo que tal vez suene un poco radical, pero siempre pienso, bueno, a mí me gusta también mucho la música, pero la música la escucho en mi casa y a veces con los audífonos para no molestar al que está al lado. Y en el salón de clases solo la práctica dirigida a lo que vamos a trabajar, a un objetivo, que es esta unión de la mente, el espíritu y el cuerpo. Tú preparas la clase y preparas una clase dirigida a un objetivo. Dices, hoy vamos a trabajar las piernas, hoy vamos a hacer puros guerreros. Previo a la clase, ¿tú ya tienes un, digamos, plan, o es conforme vas viendo los alumnos? No, por lo general yo llevo una clase preparada. Digo, hoy vamos a hacer cadera, hoy vamos a hacer posturas restaurativas, hoy vamos a hacer piernas, hoy vamos a hacer espalda. Y entonces ya elegiste un set de asanas que van de acuerdo a eso. ¿Qué pasa si llega un alumno nuevo y te dice, yo soy nuevo, o hay 5 alumnos nuevos y tú tenías pensado hacer parados de cabeza? Exacto. Entonces, cuando hay alumnos nuevos, por eso es importante que el alumno diga, yo soy nuevo, yo nunca he hecho una práctica. Uno tiene que darle una postura opcional. Siempre hay opciones. En el yoga hay opciones para todo. Uno no puede decir, ya no voy a la clase de yoga porque no es para mí, porque no hay algo que yo pueda hacer. Uno siempre puede hacer algo en el yoga. Yo ahora tengo una lesión del brazo, este brazo que ven aquí, y aún así hay posturas que estoy practicando, que sigo practicando en casa. Hay torsiones que puedo seguir haciendo, hay equilibrios que puedo seguir haciendo, respiraciones. Entonces, sí, uno debe llegar preparado, digo, como maestro uno debe llegar preparado a su clase,
con un programa ya hecho, pero también no aferrarse al programa, Claro, de que es que yo traía el programa y lo voy a hacer caiga quien caiga. No. O divides y estos que son principiantes que se pongan a Sí. hacer esto y ya no, y casi no hacerles caso a unos o a otros, ¿no? Porque también no se puede sacrificar unos por otros, ¿no? Claro, entonces uno tiene que ser flexible y adaptar la clase de acuerdo a sus alumnos, a las necesidades que ellos tienen en ese momento. Porque, bueno, aquí viene otro punto que es de más adelante, pero a veces uno llega a clase y hay 5 mujeres en periodo menstrual. Uh-huh. Entonces dice, yo iba a hacer inversiones hoy, pues hoy no puedo. De las 5 mujeres, solo 4 no están en periodo menstrual. Digo, bueno, pues lo siento. Hoy no hacemos todo el programa de inversiones porque están las otras chicas en periodo. Eso y es esperamos. muy importante mencionarlo. O sea, es difícil a veces como mujeres, nos cuesta trabajo aproximarnos, sobre todo un maestro hombre, y decirle esto, pero es muy importante que comprendan que el yoga tiene posturas específicas para personas que están en el periodo menstrual, así como las mujeres que están en un embarazo y en qué periodo del embarazo se encuentran. Toda mujer embarazada, mientras no haya un riesgo de aborto, puede acudir a una clase, una práctica de yoga y la puede hacer con sus variables de ciertas posturas. Y es muy sano para ella y muy sano para el bebé. Sí, los bebés nacen hermosos, maravillosos. Y bueno, más adelante vamos a ahondar un poco más en este tema del periodo menstrual. La otra cosa, los ojos y el rostro, toda la expresión del rostro. Uno tiene que tener el rostro relajado, suave, los labios relajados, el entrecejo relajado. Porque entonces uno dice, Virabhadrasana 1, Guerrero 1, y se empieza a cerrar y a tensar la cara, a tensar los labios. Es que les dices Guerrero y piensan que va a una batalla. Y digo, no, uno tiene que estar relajado el cuello. Suele haber una tensión en el cuello y a veces me dicen, es que después de hacer saludos al sol me dolía mucho el cuello. Y sí, suele suceder porque está el cuello tenso todo el tiempo. Es que a veces creemos que si le ponemos fuerza a una cierta parte del cuerpo podemos hacer la postura, o no sé si es una forma de que nosotros sentimos seguridad, porque los guerreros requieren equilibrio. Sí, mucho equilibrio. Y equilibrio es algo que normalmente no tenemos, o algunos tenemos menos que otros. Entonces tú te agarras a poner fuerza en alguna parte, manos, hombros o algo, que eso no te va a llevar. Sí, y aquí hay otra cosa. Los ojos tienen que estar abiertos para mantener el equilibrio. El equilibrio es una cosa que a veces damos por sentada, como que todos lo tenemos, pero solo hay que probar ponerse de pie en postura de la montaña, en Tadasana, y cerrar los ojos, y entonces vemos cómo el cuerpo se empieza a balancear, cómo empieza a perder el equilibrio. Uh-huh. Sí, es muy importante. Y también hay maestros que te dirigen muy bien hacia dónde debes de mirar. Sí. Miren a la pared de enfrente o miren hacia la parte de abajo. Hay que escuchar las instrucciones, porque si yo vuelto hacia otro lado voy a perder ese equilibrio. El maestro ya sabe por qué me está dirigiendo la mirada a determinado punto, porque es donde va a ser más fácil. Exacto. Encontrar el equilibrio, ¿no? No es que yo quiero voltear allá porque, o sea, por la razón que sea. O a veces dice, quiero voltear a ver al vecino de al lado, a ver cómo lo está haciendo mi vecino de al lado. Entonces cuando digo, no salte al tapete del vecino, la práctica está en su tapete, la práctica es personal, así esté yo con 50 personas en el salón. Sí, y además muchas veces estás viendo al de enfrente, pierde el equilibrio, lo pierdes tú. Sí, ¿no? sí. Como que te anima a que te caigas también, ¿no? Vamos a ir a otro corte y vamos a regresar con las últimas que nos van a alcanzar el día de hoy, pero vamos a seguir con otras recomendaciones. It's only been a week, the rush of being home and rapid fading, the
failing to recall what I was missing all that time in England. It sent me aimlessly on foot or by the help of transportation to knock on windows where my friend no longer lived. I had forgotten. There's always something to remind me of another place and time where love that traveled far had found me. We stayed outside till 2, waiting for the light to come back. We didn't talk, I knew, until you asked what I was thinking. That's what I was thinking. Brave men tell the truth. The wise man's fools are analogies and puzzles. The woman holds her tongue, knowing silence will speak for her. Brave men tell the truth. The wise man's tools are analogies and puzzles. A woman holds her tongue, knowing silence will speak for her. Malinali, el Colegio de Medicina Tradicional de Cali Mexico y Vegetalis de Morelos, te invitan a participar en el Diplomado de Medicina Tradicional, Etnomedicina y Herbolaria de México y del Perú, que se impartirá con expertos curanderos de Morelos en el Distrito Federal en fines de semana programados de julio a diciembre de este 2013. Iniciamos este sábado 27 de julio en la sede de Malinali, en el Instituto Crecer, ubicado en Las Flores 313, Colonia Las Águilas, coordinado por el biólogo Carlos. Bien, regresamos con el tema de hoy, pero antes quiero comunicarles que este viernes hay un curso de tanatología, es el manejo del duelo, va a ser en el Centro de Cristal y de Roca, que se encuentra ubicado en San Borja 1510. Los teléfonos, el teléfono es 55 53 35 12 00. El taller va a estar muy interesante porque van a manejar lo que es el duelo y tal vez lo más interesante para todas aquellas personas que están sufriendo y no han encontrado la ayuda o el apoyo adecuado es que este taller va a tener el costo de donativo voluntario a partir de 50 pesos. Entonces, si quieren acudir, están cordialmente invitados. Y continuaremos con nuestro tema del día de hoy, los sugerencias para la práctica. Bueno, estábamos hablando de cerrar los ojos. Es importante mantener los ojos abiertos para observar las indicaciones que da el maestro, observar cómo hace el maestro la postura y sobre todo eso, mantener el equilibrio. Otra cosa es el espejo. Hay lugares donde se hace yoga y siempre hay un espejo. Yo recomiendo que no haya espejo para que de esta manera uno tome más conciencia del cuerpo sin tener que estarse viendo todo el tiempo, porque luego se distrae. El espejo es como un distractor en que mira la lonja que tengo aquí, o qué bien me veo aquí, o esta postura me favorece mucho. Y solo si uno va a hacer una práctica en casa, si va a tener su propia práctica, entonces se recomienda que ponga un espejo vertical hasta el piso para que pueda ver bien la postura, para que pueda corregir las posturas de pie, las posturas invertidas, los parados de cabeza desde abajo. Sí, porque... Y que esté bien acomodado también el espejo. Cuando tú también estás acostumbrado a los salones de espejo, porque es a los que has ido por las prácticas que tienen que ver con cardio, llegas a un salón de yoga y no hay espejos y es un desconcierto. ¿Y ahora cómo me voy a ver si lo estoy haciendo bien? Nada. ¿Sí? Sí, ¿Y dónde lo voy a ver? ¿Cómo me voy a ver si lo hago bien? Inclusive hay algunos que tienen vidrio, o sea, porque tienen ventanas y buscas verte en el reflejo de la ventana porque está en tu obsesión de tenerte que ver para poderte autocorregir.
Pero aquí no se trata de eso, o sea, el maestro te va a corregir. Sí, el maestro te va a corregir y uno tiene que aprender a corregirse, a escuchar al maestro, a tomar conciencia del cuerpo. Ir tomando esa conciencia, ir sintiendo el estiramiento de los músculos, tendones, cómo se reacomoda el hueso, cómo abres el pecho, la espalda. Y aquí viene algo que ha pasado con la clase que yo he tomado con Sergio, es hay que saber un poquito de anatomía, ¿no? Porque el maestro da indicaciones mencionándote las partes de tu cuerpo y lamentablemente muchos de nosotros no conocemos totalmente el cuerpo y cuando se mencionan partes, no un brazo, pero si mencionas el fémur, Sí. ¿dónde está el fémur? Cuádriceps. Sí, exacto. Entonces, hay un poco que también estudiar para saber de qué parte me está hablando, ¿no? La parte del músculo del psoas. Sí. ¿Quién es ese, no? O sea, hay que conocer el cuerpo para poder hacer una práctica de yoga. Hay también textos bien interesantes, ¿no? Que podemos encontrar en librerías que hablan del yoga y que te muestran y te dicen dónde se encuentran esas partes del cuerpo, ¿no? Yo he encontrado unos textos muy interesantes, son como unos manuales de yoga, de Hatha Yoga, y son los músculos del Hatha Yoga, los huesos del Hatha Yoga, y con eso reconoces perfectamente lo que te está hablando el maestro. Inclusive hay revistas de yoga que te ponen la postura y junto te ponen un esquema anatómico de qué son los músculos y articulaciones que están involucradas en esa postura. Eso es muy, muy revelador para que tú entiendas por qué la postura, digamos, no debes de llevarla a un ángulo mayor, ¿no? Pasar, por ejemplo, en los guerreros, el ángulo de la rodilla. Sí, porque rodilla vertical con el talón, para proteger la rodilla, para proteger el tobillo, el qué talón. podría pasarte si tú, por creer que estás haciendo muy bonita la postura, te estás forzando, estás llevando al extremo a la articulación, ¿no? Le estás hiperextendiendo en muchos casos, ¿no? Y que se puede lastimar. Y bueno, la siguiente relacionada con la atención es el cerebro. El cerebro tiene que estar activo, despierto y con la atención siempre hacia el cuerpo, hacia lo que está haciendo, hacia la actividad que está haciendo. No hacia saliendo de aquí me voy a ir a cenar con fulanito de tal. O es que mañana tengo que ir a comprar esto y lo otro. O los niños no salieron de la escuela, o ya habrán salido, me estarán llamando. No, la conciencia en la práctica, la atención siempre en la práctica. Y sabes también por qué creo que te pasa mucho en el yoga, por ejemplo, no te pasa en una clase donde hay mucho ruido y mucho movimiento porque estás tratando de seguir el baile de un maestro, ¿no? Por ejemplo, y entonces tu mente está ocupada tratando de seguir el paso. Pero en el yoga, como todo se lleva la tranquilidad, es recién que tu mente dice, yo no puedo estar así. No puedo entonces, estar quieto. Voy a organizar la agenda del día. Sí, sí. O sea, como que se aprovecha, dice, al fin el cuerpo está relajado, voy a organizar la agenda. Sí, y a veces hay gente que me ha dicho, a mí me gusta entrar a Shavasana porque entonces empiezo a programarme. Y digo, bueno, eso debería usarlo más bien para relajarse y para descansar el cuerpo, para que el cuerpo descanse y meditar un poco, en lugar de hacer toda la agenda del día. Y ahí es donde no solo el yoga viene a tocar el cuerpo, sino la mente, y donde también tenemos que trabajar la mente en las posturas como Shavasana, donde vamos a descansar. No es descansar y me voy a dormir tampoco. Es como alguien que seguir la respiración. Las horas del Shavasana. Es seguir la respiración y mantener esa atención siempre. Ahora vamos con el punto de la respiración. En todas las asanas la respiración tiene que ser por la nariz. Siempre se respira por la nariz. Sí, el bucito, siempre digo, el bucito es para el parto. Eso es maravilloso a la hora del parto, pero respirar por la nariz, inhalar por la nariz, exhalar por la nariz. Y siguiendo siempre un ritmo. En eso es interesante el yoga, la práctica del yoga vinyasa, que sigue ese ritmo de la respiración. Y cada quien tiene un ritmo diferente. Claro, y cada quien tiene un ritmo diferente. Entonces hay que aprender a escucharlo. Otra cosa, respirar y soltar el aire. Que sea un ritmo fluido y no contener el aire cuando está en la postura. Exacto. Porque a veces quieres llegar a la indicación del maestro, es que dijo inhalar en 6 tiempos. Si no tienes un entrenamiento, no aguantas inhalar en 6 tiempos. Claro. Hazlo a tu tiempo, siente en cómo tu cuerpo, aunque no vayas al ritmo de los demás, ¿no? Sí, hay que escucharse, hay que escuchar su cuerpo. Y por ejemplo, no contener el aire en la postura. Inhalar cuando se levanta, exhalar cuando baja, para evitar el mareo. A veces sacan el aire cuando se están levantando, les digo, levantan el torso para ponerse de pie y sacan el aire y dicen, ay, es que me mareé. Sí, es normal que las personas se mareen cuando sacan el aire y se levantan de repente. A todos nos pasa que a veces estamos agachados, nos levantamos de repente
y ya viene el mareo. Entonces hay que cuidar la respiración para eso, para que estemos bien conscientes de lo que estamos haciendo. Esas indicaciones, porque a veces uno no conoce, pero el maestro te está diciendo en qué momento se inhala, porque es el momento en que los músculos están recibiendo el oxígeno, y el exhalar es sacar todo el dióxido de carbono, y llevándose todos los contaminantes hacia afuera. Entonces tiene un porqué en qué momento se inhala y en qué momento se exhala, y no lo hago yo a la hora que yo quiero y como yo quiero, ¿no? Y también esa importancia de respirar por la nariz. La nariz tiene una función que es purificar el aire que entra al cuerpo. Los vellos de la nariz tienen esa función, que es purificar el aire que entra al cuerpo. Y podíamos respirar por la boca, pero la boca no tiene manera de purificar el aire. Entonces, por eso en invierno tenemos las infecciones respiratorias, por una inadecuada al estar haciendo respiración. ese como jadeo que hacen algunos alumnos cuando les está doliendo, lo único que provocan también es que se están el abdomen a veces llenando de aire, ¿no? Y luego les duele el estómago porque jalaron demasiado aire hacia el abdomen y no lo llevaron afuera en la forma correcta, ¿no? Exacto. Y bueno, luego hablábamos de esto, de la relajación, de Shavasana. Siempre es importante terminar una práctica con Shavasana. 10 minutos de Shavasana. A veces uno solo puede hacer 5, pero son recomendables 10. Hacerlos. No irnos de la práctica sin haberle dado ese último espacio. A lo mejor es un día muy ajetreado y tengo muchos compromisos. Igual pueden también hablar con su maestro y decirle, oye, me tengo que ir al 5 o a determinada hora, y él a lo mejor le sugiere empezar su Shavasana antes de tiempo, diferente a los demás del grupo, para que no se vayan sin ese cierre de la práctica, ¿no? Es muy importante. Sí, es la manera de cerrar el ciclo, de terminar la práctica. Uno, si hace unas posturas muy dinámicas, necesita ese pequeño descanso del cuerpo, no salirse de la postura dinámica directamente a la calle. Uno tiene que dejarlo descansar, dejar que se reacomoden los músculos, que se reacomoden las ideas, que se asimile lo aprendido en ese momento en la práctica. ¿Por qué? Porque las asanas van pegadas a emociones. O sea, ustedes no solamente están haciendo una práctica para trabajar su cuerpo, sino que con ellas van pegadas emociones que estamos sacando. Entonces, si yo me pretendo levantar rápidamente, hice un parado de cabeza y de ahí salgo corriendo, ya me voy a la oficina, pues, estoy volteando mi cerebro a la inversa. Sí. Y estoy generando una serie de cambios en los patrones. Y no los estás asimilando, no te estás tomando el tiempo para asimilar. Me levanto y ya, pues a lo mejor no pasa nada en lo físico, pero sí en lo emocional. Sí, y es importante también reconocer las emociones que nos dio la práctica de yoga. Si hoy realizamos una práctica intensa, tomarnos unos minutos para meditar sobre qué emociones nos ha despertado la práctica. Que si los pies, por ejemplo, que si trabajamos mucho con posturas de pie, ¿qué nos causó en la planta de los pies? ¿Qué emociones despertaron ahí? Que si trabajamos la cadera, la espalda, los hombros, siempre hay que reconocer esas emociones que pueden ser positivas o negativas. Y para todo esto, miren, yo les recomiendo mucho, tomen el dato de Sergio, ahí está su correo y su teléfono, para que cualquier cosa que ustedes tengan duda, aun cuando ustedes ya tengan una práctica, tengan un maestro, tengan un centro, hay dudas de que a lo mejor a partir de este programa, de lo que hemos mencionado, quieren ahondar, quieren saber algún texto que Sergio les pueda recomendar para leer de los que él conoce, o quieren saber de un centro. Aparece un centro donde Sergio da clases a veces y donde hay una práctica bien establecida, pero probablemente no les quede muy cerca de donde ustedes viven. Igual pueden escribirle todas las dudas que tengan, él con mucho gusto les va a contestar, tanto el tema de yoga como de dudas personales que hayan tenido sobre el programa. Es muy importante siempre preguntar, y preguntar a las personas que saben, a las personas que nos pueden sacar de ese no estoy seguro si esto será para mí. Es para todos, el yoga es para todos, para todos, para bebés, para niños grandes, para adolescentes. ¿Qué beneficio pueden tener un adolescente? Para adultos. Adultos mayores. Y para personas enfermas, con muchas enfermedades, se puede ir trabajando el yoga para ayudarnos a tener una mejor calidad de vida. Exacto. Aún una enfermedad muy seria, yo he oído personas que en una silla de ruedas practican yoga, como las posturas que su cuerpo hasta donde está les permite. Hasta el yoga de movimiento de ojos, ¿no? Hay un yoga para mover los ojos que te permite alcanzar muchas cosas. Entonces, hay variedades todas que para se pueden todos, imaginar, siempre hay para todo y para todos.
Bueno, luego tenemos también otra gama de posturas de la que hablaremos en otro programa. En el siguiente programa, porque eso está súper interesante. Tendremos otro programa con Sergio, pero mientras lo pueden localizar en sus teléfonos, en su correo. Y me dio mucho gusto tenerte aquí, Sergio. Fue una plática muy interesante para todos. Gracias.